Muy buenos días, continuamos con nuestro curso de programación y seguimos con el tópico de funciones en Java, que puntualmente el nombre técnico en Java se llama métodos estáticos. Para Java todas las funciones o procedimientos son métodos. Vamos a crear aquí una pequeña clase y vamos a hacer algunas funciones. Public class, ejemplo, funciones. Public static void main string. Voy a importar el escáner. Ya guardamos el archivo .java para que tengamos el import. La configuración la voy a dejar en ANSI para que no tenga problemas con los tildes. Bien, entonces, cuando nosotros trabajamos con funciones, hay que distinguir en el pasaje de parámetros dos cosas. Es que hay una variable que es interna de la función, que sería el parámetro formal, y otro el parámetro real. Por ejemplo, voy a crear una función que incremente en uno un número. ¿Ya? Tratemos de hacer eso. Por ejemplo, public static void incremento. Y lo que va a hacer es i más más. ¿Ya? Entonces la función recibe como parámetro la variable i y la incrementa en 1. Entonces aquí hay algo importante que tenemos que entender. Esto que estoy haciendo no va a funcionar y vamos a ver por qué. ¿Cuál es, en teoría, qué es lo que nosotros queremos hacer? Es incrementar la variable i, es decir, hacer en el fondo que se haga i más más, ¿cierto? Podríamos haberlo puesto directo, pero lo estamos haciendo a través de una función. Bien, entonces, ¿cómo funcionaría esto? Se crea la variable i en el método main, se inicializa en 0. Luego se invoca la función pasando como parámetro la variable i. Se recibe el parámetro, empieza a ejecutarse la función, se recibe el valor de la variable i, se inicializa esta variable i que se crea en 0, se incrementa en 1 y el programa termina. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que esta variable i es la variable i que se define en esta llave dentro de la función main. Pero al haber una llamada de función, el, el, el ámbito de esta función tiene un contexto que son sus variables definidas y los valores de sus variables. Este contexto queda guardado en un espacio de memoria que se llama la pila y queda guardado de manera temporal a la espera de que termine la función. Y el contexto actual de ejecución sería este. Hay un cambio de contexto entre esta función y esta. Y eso implica que las variables que se definieron aquí quedan guardadas y quedan inaccesibles. Y las que se van a ocupar van a ser las variables que se hayan definido acá en incremento. Por lo tanto, si bien las variables se llaman iguales, son diferentes. Y al momento de llamar, lo que se hace simplemente es inicializar el valor de i en 0, pero este valor de i es una variable i distinta. Se crea esta variable i en un contexto diferente y por eso no hay problema de compilación, pero no son la misma variable. Parten con el mismo valor. Entonces, cuando yo incremento i, estoy incrementando la i, pero del parámetro. Y en nada afecta la i que está afuera. Entonces, acá eso lo vamos a poder ver así. Voy a hacer un system.out.print println y vamos a imprimir i acá afuera, que debería ser 0, ¿cierto? Porque ese incremento no va a funcionar. Y acá vamos a imprimir i dentro de la función y vamos a ver que funciona. Dentro de
incremento, valor de i es, ya, ahí. Y y ahí, dentro de main, el valor de i es. Ok, entonces eso vamos a probar este código. Y alerta de spoiler, no nos va, o sea, se va a incrementar el valor de i, pero solo dentro de la función. Por lo tanto, en main no va a estar incrementado. Vamos a ejecutar esto. Compilamos Java. Ahí compila Java. Ejecutamos. Ahí, dentro de incremento, el valor de i es 1. Dentro de main, el valor de i es 0. ¿Ya? Eso es lo que yo les comentaba. Ahí, el valor de i es 0. ¿Cómo arreglamos este problema? Buena pregunta. Como, como esto es por copia, la verdad que no tiene arreglo en cuanto a que nosotros de alguna manera podamos solucionar esto que está aquí. Así como está, no lo podemos hacer. Podríamos hacer un truco, pero sin usar un truco especial, medio exquisito, medio raro, no se puede. ¿Ya? Entonces, alternativas que tenemos. Si yo quisiera crear una función que incremente, bueno, lo que tendríamos que hacer es, bueno, incrementar el valor, pero retornarlo. Es decir, que la asignación del valor no se haga dentro de la función, porque cualquier cambio que yo quiera hacer de la variable i se tiene que, de la variable i de main, es decir, del parámetro real, se debe hacer afuera. ¿Ok? Para no confundir, como ya vimos que eran distintos, le voy a cambiar el nombre. Voy a llamar a esta, le voy a llamar J, ¿ya? A la que está afuera y a la que está dentro de la función. Eh, ahí, ¿ya? Entonces, como son variables diferentes, yo acá incremento i adentro, pero no estoy incrementando j. Entonces, si yo quiero asignarle un valor distinto a j, tiene que ser vía asignación. No puedo hacerlo de otra manera aquí. Entonces, lo que tengo que hacer es decir, j es igual al incremento de j. Y aquí retornar el valor. Return i. Lo incremento, luego lo retorno. Y aquí sería int, porque estoy retornando un valor. Esa es la manera correcta si yo quiero modificar un tipo de dato primitivo dentro de una función. Lo puedo hacer, pero ese valor, el nuevo valor lo tengo que retornar. No basta solo cambiar el valor del parámetro. Si lo hago, como ya vimos, no tiene ningún efecto afuera, porque lo que yo he hecho es copiar. Copio el valor de j, lo copio en i. Y la variable i y la variable j son distintas. Aunque se llamen igual, van a ser distintas. ¿Ya? Eso es súper importante porque después no nos resultan los programas y no sabemos por qué. Entonces ahí está la razón del por qué. Entonces compilamos. Ahí. Dentro de incremento, dentro de la función incremento, el valor de i es 1. Dentro del main, el valor de j es 1. Si se fijan, ahí ya funcionó. Funcionó la estrategia de poder incrementar el, ¿cómo que se llama? El valor de la variable que está usada como parámetro. Esto que le estoy comentando, en general se llama pasaje de parámetro por valor. Hay lenguajes que soportan distintos tipos de pasaje de parámetro y tienen pasaje de parámetro por valor, pasaje de parámetro por referencia y se hace esto que hemos hecho acá, que
que la copia es pasaje de parámetro por valor. Esto es útil porque te garantizan que la variable que se pasó como parámetro no va a ser alterada dentro de la función. Entonces eso es importante. Entonces lo que acabamos de hacer, de ver, es que las variables enteras son pasadas por valor a una función. Eso significa que se copia el contenido y por lo tanto quedan las variables independientes. Ahora, no pasas eso con las variables, con los arreglos, ni con los objetos en general. Ahí el pasaje de parámetros es por referencia. Entonces ahí ocurre algo distinto. Pero también se hace copia de la referencia, por lo tanto, ahí cuidado con eso. Les voy a mostrar un ejemplo con arreglos para mostrarles la diferencia que hay entre un tipo de dato primitivo y lo que pasa con los arreglos. ¿Ya? Esto que acabamos de ver con los enteros ocurre también con los booleanos, con char, con double, con float, ya con cualquier dato de tipo primitivo. También están los boolean, serían los primitivos, el in, el short, el long, que también son primitivos, byte, esos serían todos. Cualquiera de ellos va a pasar lo mismo. ¿Ok? Ahora, los arreglos, como son tratados como objetos, el pasaje de parámetros es por referencia. ¿Ya? Entonces voy a crear un arreglo de entero. El arreglo AR es igual a new int, suponte, de 10. ¿Ya? Y vamos a crear una función que lo llene el arreglo. Por ejemplo, llenar arreglo. Voy a pasar el parámetro y un valor con el que lo quiero llenar. Por ejemplo, el valor 1. O el 5. Pongamos 5. Y esta función de llenado de arreglo sería así. Public static. Siempre vamos a partir con public static. Void. No voy a retornar nada. Llenar arreglo. Lo primero que vamos a recibir es el arreglo y un valor. Eso es lo que voy a recibir como parámetro y voy a rellenar el arreglo A en la función con el valor. Voy a usar un for each. No, for each no me sirve. I es igual a 0 y menor que a.len. Se fijan acá, el a.len es re importante porque no tengo otra manera de saber cuántos elementos tiene el arreglo porque yo no lo he creado. Alguien lo creó afuera. Yo sé que aquí fue 10, pero la función no tiene manera de saber el tamaño de A como constante, pero sí lo puedes saber con .len. Entonces, el .len es muy importante aprender a manejarlo bien si estamos con arreglo. Bueno, y guardamos el valor en la posición i. Ok, y ahí esa función llena el arreglo con un valor. Vamos a imprimir el arreglo. Vamos a crear una función que imprime el arreglo. Public static void imprimir. Y vamos a pasar un arreglo de entero. Acá sí que nos serviría el for each. Y un system.out.print, imprimimos A, seguido de un espacio en blanco, y terminamos con un salto de línea. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear el arreglo, lo vamos a imprimir primero, imprimimos el arreglo, luego lo llenamos, y luego volvemos a imprimir. ¿Se acuerdan lo que conversábamos antes? Si nosotros cambiamos una variable dentro de una función, ese cambio no se veía afuera. Eso era pasaje por valor y era lo que ocurría con los números enteros. Por eso tuvimos que hacerlo de esta manera. Y lo que estamos haciendo aquí es alterar el contenido del arreglo, ¿cierto? Perdón, ahí no, porque ahí estamos imprimiendo. Abajo, en esta operación. En esta función, lo que hace es cambiar el contenido del arreglo. Y resulta que con los arreglos sí se puede. ¿Por qué? Porque cuando nosotros
pasamos el parámetro acá con los arreglos, lo que yo estoy haciendo es pasar la referencia del arreglo por copia. Esto yo creo que se lo voy a tener que dibujar mejor. Se lo voy a explicar de ahí con la pizarra. Pero lo que está pasando es que la variable A apunta al mismo objeto que apunta a la variable AR. Si bien son variables distintas, están apuntando al mismo objeto, por lo tanto están trabajando con el mismo arreglo. Entonces cuando yo uso A, estoy usando el mismo arreglo que apunta a AR. Y los cambios que yo haga en A se van a ver afuera en MAI. Entonces esto es muy importante tenerlo presente cuando uno haga los programas, porque puede pensar inadvertidamente que si toca el arreglo y cambia algo no pasa nada, y sí pasa. Ya, eso hay que saberlo, para no equivocarse. Entonces vamos a imprimir el arreglo antes de llenarlo y después de llenarlo para ver la diferencia. Entonces lo que va a pasar es que como es pasado por referencia el arreglo, sí se va a poder alterar. Ejemplo de funciones, compilamos y ejecutamos. Ahí está. Entonces, acá tenemos el ejemplo. El arreglo, después de ser creado inmediatamente, se llena de ceros. Eso lo hace Java de manera automática. Siempre limpia la memoria de los arreglos, siempre están en cero al inicio. Y luego llamamos a la función. Ahí está. Llamamos a la función llenar arreglo. Y luego imprimimos. ¿Ok? Eso. Entonces, recapitulando, Java tiene una forma de trabajar con los parámetros. Lo que hace es copiar el contenido del parámetro. Entonces, si yo tengo acá una variable j y la paso como parámetro, cuando llega la función, lo que va a hacer Java es copiar el valor del parámetro, aquí copia el valor de j, y se lo asigna a la variable i. Eso es lo que hace ahí pasaje parámetro por copia. Copia los valores en ambas variables. Y como los datos primitivos son tratados como de manera independiente, la copia van a ser dos variables independientes. No así los arreglos, que son tratados como objetos. Entonces, cuando se haga la copia del valor, porque también va a hacer la copia, acá, por ejemplo, cuando llame a llenar arreglo o a imprimir, se va a copiar. O sea, va a haber una asignación previa. Antes de iniciar la primera línea del programa, lo que va a hacer Java de manera automática al hacer la llamada es tomar el valor de AR y asignarlo en A. Como los arreglos no se copian, sino que se comparten, y ahí está la diferencia. Cuando se hace la asignación, A y AR van a compartir el mismo arreglo. Y esto es por un tema de eficiencia. Java lo hace así, porque mover, copiar una memoria, un arreglo es muy costoso, porque mucho puede ser muy grande. Entonces lo comparten entre ambas variables. Y eso permite que dentro de la función yo pueda modificar el contenido del arreglo. ¿Ok? Entonces, con arreglo se puede hacer el truco que yo les decía, que este incremento se pudiera hacer, que sí se modificara el valor, usando un truco. ¿Cuál es el truco? Que si yo quiero tener un entero y modificarlo dentro de una función, uso un arreglo. Entonces tengo un arreglo, por ejemplo, de tamaño 1, dentro del arreglo pongo el valor que yo quiera y lo modifico. Eso sí que después voy a tener que sacarlo del arreglo. En el fondo estoy haciendo algo similar a esto. Es otra manera de hacerlo, pero un poco intrincada. Es mejor hacerlo así si están trabajando con datos numéricos. Eh, a veces, eso sí, yo quiero tener dos valores de salida. Eso no se puede en Java si estoy trabajando con tipo de datos simples. Por ejemplo,
¿Qué pasa si quiero hacer una división y que me entregue como resultado un método que sea división entera, que divida dos números, A y B, y te entregue ambos resultados, te entregue el cociente y el resto a la vez? Eso yo no lo podría hacer con una función retornando un valor entero, porque si yo digo así, public static void div, por ejemplo, y pongo acá int a, int b, ya quiero hacer la división que entregue, voy a ponerlo aquí como comentario, función que divide y entrega el resto y el cociente. Divide a partido por b y entrega el resto y el cociente. Si yo hago esto, claro, ¿cómo entrego el resto y el cociente? Si pongo aquí un int, solo podría entregar uno de los dos valores, porque el return siempre entrega un solo valor. No puedo entregar el resto y el cociente, no puedo poner esto. Eso no se puede hacer. No puedo entregar dos valores. Pero tengo la opción, y aquí vendría un truco, de entregar un arreglo. Y un arreglo de tamaño 2 ya sería, pero esto ya es medio truculento, ¿ah? Pero hay que especificarlo bien en algún lado para que no se confunda el que usa la función. Pero sería la única manera de entregar dos valores, ya sea que lo entrego acá o lo entrego como parámetro. Voy a poner acá, esta función va a ser así, out, la salida va a ser un entero, un arreglo de entero de tamaño 2. Entonces, en out sub 0 voy a poner a dividido por b, va a estar el cociente, y en out sub 1 va a estar el resto. Sería a módulo b. Y retornamos out. Voy a ponerlo aquí para que no se confunda. Entrada A y B. Salida un arreglo de tamaño 2. ¿Dónde? Out sub 0 es el cociente. Out sub 1 es el resto. ¿Ya? ¿Y cómo usamos esta función? Esta necesitaríamos definir el arreglo. O respuesta es igual a div 5,2, por ejemplo. ¿Ya? Y acá no es necesario que yo cree el arreglo resp, porque ese se va a crear dentro de la función. ¿Se fijan? Dentro de la función yo creo el arreglo y, y lo retorno. Retorno un arreglo. Y acá yo recibo el arreglo. Y después ya podría usarlo en una impresión, por ejemplo, system.out.println. El cociente es, yo sé que está en la posición 0, ahí está el cociente. Y ahí estaría entonces ¿cómo que se llama? La respuesta. Esta es como ya vendría a ser como un truco porque Java en realidad y todos los lenguajes solamente las funciones retornan un único valor, una única variable. Y si queremos entregar más valores, bueno, lo que tenemos que hacer es retornar una lista de valores. Y esta lista puede venir en un arreglo. Puedo retornar matrices,
u otro objeto, contenedor de elementos o de objetos. Entonces por ahí nos salvamos de esta limitación de que las funciones retornan un valor. Si trabajo con arreglo, también puedo hacer esto con un parámetro. Yo podría tener un parámetro acá arriba, o más de uno, que se encargue de entregar la salida. Que sea, por ejemplo, tener dos parámetros que sean de entrada y tener uno o varios parámetros que sean de salida. Pero para sacar datos por los parámetros solamente con objetos. Objetos que sean mutables, como un arreglo. Es la única opción. Bien. Resolvamos unos problemas de la guía de funciones. Denme un minuto, la voy a abrir. No sé si tienen alguna duda hasta aquí, alguna pregunta. Ya, la primera parte para que la estudien lo que tiene son ejercicios donde hay funciones, pero hay errores. Dice, determina errores sintácticos al observar funciones. Ya, y hay que marcarlo y corregirlo. No sé si ven algún error en ejercicio uno. ¿Está bien esta función o no? ¿Dónde está creada? Fíjense, mira. Esa función, ¿dónde fue creada? Si se fijan, esta función está creada dentro de otra función. Eso el compilador no te lo va a aceptar. Eso va a ser un problema en el compilador. ¿Ya? No puedo crear una función dentro de otra. Ahí está el error. Puedo crear una función dentro del main. Si esto en vez de ser public static fuera public class G, no public static void, es decir, fuera una clase y no fuera una función, estaría bien. Pero como es una función, no se puede. ¿Cuál es el error en esta función? Voy a hacer los dos primeros para dejarle ejercicio para ustedes. Bueno, en esta el error es esto. Fíjate que la función retorna un valor, pero acá no hay un método, no falta el return. Acá abajo, ahí en esa línea, después de result, ahí debería ir después de esto un return. Ya debería decir aquí return x más y. O bien arreglón seguido return resultado. Cualquiera de las dos cosas funcionaría. Bueno, esa es la primera parte. La idea es que vayan mirando. Pueden copiar y pegar el programa y verlo con el compilador si les cuesta un poquito verlo al ojo. Pero la idea es que vayan viendo encontrando los errores. Eso es algo más similar. Y aquí hay algunos problemas. Vamos a avanzar. A ver si encontramos un ejercicio que no sea muy grande. Acá. Ya. El uno es muy sencillo y que nos va a permitir repasar los conceptos. Dice, construye una función que retorna el valor absoluto de un número. El valor absoluto ya lo habíamos resuelto en algún minuto. Y la función de valor absoluto, no sé si creamos uno nuevo mejor para que no quede tan recargado ese archivo. Eh, Voy a ver esta parte. Vamos a cambiar el nombre.
guía de funciones, y lo vamos a guardar .java. Profe puso funiones. Ya, gracias. Muchas gracias. Guía funciones. Fun- ahí, guía funciones. Lo guardo como .txt. Renombrar. Ahí sí. Ya, entonces tenemos eso y tenemos que hacer una función de valor absoluto. Vamos a llamar, nuestra función sería public static. Vamos a hacerla con enteros. ABS, que recibe un entero A y retorna el valor absoluto de este entero. Básicamente es si A es menor que 0, lo que yo voy a hacer es retornar menos A. Y si no, retornar A. Entonces, todo.println, valor absoluto de menos 1 es, y llamamos a la función, sería abs de menos 1. Ok, entonces acá está la función y acá la estamos usando. Invocamos la función abs de menos 1. ¿Y qué es lo que va a pasar? Les voy a recordar para que repasemos cómo se ejecuta esto. Esto viene acá, ¿no es cierto? El string lo va a escribir directo. Acá se va a encontrar con una función. Entonces, este método main va a quedar pendiente en la línea 4, que a la espera hace el cambio de contexto. Se empieza a ejecutar esta función. Previamente se toma el valor, ese valor que está ahí, y se copia o se asigna al parámetro que está acá. Entonces, A va a ser igual a menos 1. Y ahí comienza la ejecución de este algoritmo. Y dice, A es menor a 0, sí, porque pasé un menos 1. Entonces retorna menos A, es decir, multiplica menos 1 por menos 1. Este menos por delante lo que hace es cambiar el signo. Entonces queda en 1. Y retorno, y retorno entonces 1, que sería el valor que se retornaría ahí. Me están haciendo una pregunta por el chat, dice, profesor, ¿se pueden poner dos return dentro de una función? Sí, no hay problema. Lo que pasa es que se va a ejecutar uno de ellos siempre, no se pueden ejecutar los dos. Puedo poner varios return, pero deben estar condicionados. Yo lo que no puedo hacer es esto, por ejemplo, poner acá return A, suponte, y después poner return menos A. Eso el compilador me lo va a reclamar porque todo lo que venga después de la línea 13, o lo que yo ponga, puedo poner podría poner, por ejemplo, A más o lo que sea. Todo lo que yo escriba después de una línea return nunca se va a ejecutar, porque return lo que hace es terminar la ejecución de la función. Entonces yo puedo tener dos returns, sí, pero tienen que estar en caminos distintos, como en este caso. ¿Ya? Condicionados. Entonces son salidas alternativas de un programa, pero lo que yo no puedo tener es dos returns seguidos, por ejemplo. Porque eso nunca se va a poder ejecutar, el compilador lo detecta y te lo va a mencionar. A ver, sí, esa era la pregunta. No hay problema con eso. Y esa sería la función. Si quieren la probamos, aunque es algo tan chiquitito que no sé si vale la pena, pero probémoslo. Entonces se llama guía funciones, sería Java guía funciones con Java, Java guía funciones, el valor absoluto de menos 1 es 1. Bien, no sé si estoy yendo muy rápido. Si ustedes tienen dudas, pregúntenme, prenden el micrófono, preguntan, yo paro y les respondo. No, no tengan miedo de preguntarme, ¿eh? Por favor, pregunten. Construye una función que indique si un número es par. Retorna un booleano. Esta es muy sencilla. Se las voy a dejar a ustedes. Es básicamente lo mismo del valor absoluto, pero si le hago las más fáciles en realidad, después los voy a complicar porque
les van a quedar solo las difíciles, así que voy a avanzar mejor a una función que sea un poquito más compleja. Tampoco quiero complicarme mucho la vida, así que voy a hacer tales que son muy complejas. Eh, a ver, el 10 dice, construye una función que, dado un número, indique la cantidad de dígitos que contiene. Por ejemplo, una función llamada len, si le paso este número, 4, 5, 6, 7, 8, 9, debería retornar 6. Hay dos maneras de hacer eso. Esa función len de un entero. Entonces sería, por ejemplo, public static int len, paso un entero. Una manera es que yo cuente cuántos dígitos tiene dividiendo por 10. Voy haciendo divisiones sucesivas por 10 mientras me quede el resto. Entonces, perdón, mientras me quede un número mayor a 0. Pero cuando ya llego a 0 es que ya he sacado todos los dígitos y cuento cuántas divisiones hice. Pero otra manera más fácil es convertir el número en string. Entonces sería, por ejemplo, el número es igual, parto con un string en blanco y lo cierro. La manera más sencilla de resolver este problema es convirtiendo el número en string. ¿Cómo lo convierto? Yo pongo comillas vacío más el número. Porque el que hace la conversión es el más. El más va a unir la cadena vacía con el número. Y ahí va a crear un string que tiene el número y después retornamos num.len. Y esa es la cantidad de dígitos del número. Podríamos comprobarlo así. El número, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 tiene más len 1, 2, 3, 4, 5, ese número. Tiene X dígitos. Ahí me va a decir la función, me va a decir cuántos dígitos tiene. Entonces va a decir el número 1, 2, 3, 4, 5 tiene 5. Va a hacer el cálculo, ¿no es cierto? Para calcular aquí, me va a decir 5 dígitos. Ya. Y eso. Vamos a ejecutarlo. Ejecutamos y ahí está. El valor absoluto de menos 1 es 1. El número 1, 2, 3, 4, 5 tiene 5 dígitos. Cambiamos esto a ANSI. Ya. No sé si tienen preguntas. ¿No? Bueno, mira, Yo estaba pensando, disculpe, dime. ¿qué pasa si le pongo un número decimal al len? Buena pregunta. Eso es súper interesante. ¿Qué es lo que pasa? Así como está el programa, se caería. Ya, por ejemplo, si hago eso, habría un problema en la compilación. Y les voy a explicar por qué. Eh, ahí está el error. ¿Qué mensaje da? Dice, el método len en la clase guía funciones no puede ser aplicado para los tipos dados. Yo estoy invocando la función y estoy pasando un double, ¿no? Y lo que me dice, bueno, aquí está pasando otra cosa. Puse coma en vez de punto, entonces se requiere entero, int, y yo estoy pasando int, coma, int, estoy pasando dos enteros.
La función necesita un entero y yo estoy pasando dos enteros. Por eso no me lo aceptó, pero en realidad es con punto lo que yo quería hacer. Ya, ejecutamos. Ahí. Ahí está el error que habíamos conversado. Dice, tipo incompatible, posible pérdida de conversión desde double a entero. Entonces, cuando uno crea una función, debe respetar los tipos de datos que se definan. Porque eso es como les comentaba ayer, es como un contrato. O sea, la función se compromete a entregar un valor correcto si tú te comprometes a entregar parámetros correctos. Eso significa que los valores estén dentro de los rangos de valores que tú estés solicitando y que correspondan los tipos. Entonces, si yo defino que el parámetro A es de tipo int, yo no puedo pasar un float. Si hago eso, no va a funcionar. Y Java chequea automáticamente los tipos que coincidan. Si acá hay un int, ahí debe venir un int. Si no, no lo va a dejar. Si retorna un entero, yo no puedo guardar esto, suponte, en un string. En principio, sin hacer algo especial. Porque un string no es lo mismo que un int. Ahora, lo que uno puede hacer es algo que se llama sobrecarga de operadores, sobrecarga de métodos, y es re interesante porque el nombre de la función no es para Java, el nombre de la función no es solo apps, sino para él todo esto representa la función. Por lo tanto, no es lo mismo una función que se llama apps y tenga un parámetro entero, que se llame apps y el parámetro sea de tipo double. Entonces, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Public static double apps double a. Entonces es una función también de valor absoluto que va a ser exactamente lo mismo, pero es la misma función, es el mismo método, digamos, pero cambia los parámetros. Retorna double y el parámetro que recibe double. Pero ambos se llaman apps. Entonces, esto es bueno porque no tengo que estar para una misma operación, si solamente van a cambiar los tipos de datos, no tengo que cambiar el nombre de la función, entonces yo me la aprendo con un nombre y ya la uso con todos los tipos de datos numéricos, por ejemplo. Y eso hace, por ejemplo, el mat, la clase mat, tiene eso implementado con varias operaciones. Si ustedes van a la API, van a ver que una misma operación está repetida varias veces. Justamente apps es una de ellas. Entonces, si yo acá pongo, por ejemplo, 1.1, vamos a ver que en vez de ejecutarse esta operación, se va a ejecutar esta. Y va a compilar. ¿Pero por qué va a compilar? Porque Java va a compilar, o sea, va a usar la función que corresponde, porque está la que retorna double. ¿Se fijan? No hubo problema con la compilación. Y al ejecutarse funcionó bien. El valor absoluto de menos 1.1 es 1.1. Número 1, 2, 3, 4, 5 tiene 5 dígitos. Ya, y esto pasa porque he sobrecargado la función. La tengo dos veces. Una cuando el parámetro es double, otra cuando el parámetro es entero. Lo mismo pasa si yo quiero tener este valor absoluto para todos los tipos numéricos. Tendría que crear una función para double, otra para float, otra para int, otra para long, otra para short y otra para byte. Tendría que hacerlo yo, a mano. Repetirlo varias veces. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hoy día que es importante? Para mí han sido dos cosas como fundamentales. La primera, que hablamos del pasaje de parámetros y vimos que habían dos maneras en Java, que era el pasaje de parámetro por valor y el pasaje por referencia. El pasaje de parámetro por valor es cuando tengo datos primitivos. Solo opera con los datos primitivos y lo que pasa es que la variable en el programa principal donde se hace la llamada a la función, al pasar esa variable por parámetro, si ese parámetro
esa variable es modificada al interior de la función, ese cambio no se ve afuera. Eso pasa con el parámetro, pasaje de parámetro por valor. Los parámetros no se pueden modificar, o los cambios que yo haga dentro de la función no tienen efecto afuera. En cambio, cuando hago pasaje de parámetro por referencia, sí. Si yo toco el contenido de ese parámetro, modifico el valor o los valores que tienen ese objeto que he pasado por referencia, afuera se van a ver los cambios. Y vimos como ejemplo, en el pasaje de parámetro por referencia, los arreglos. Pasa lo mismo con arreglos, con matrices y con cualquier objeto que sea mutable. ¿Ok? Los strings, si bien son objetos inmutables, por lo tanto yo no puedo modificar el string dentro de una función. No tengo manera de modificar un string. Lo que puedo hacer es asignarle uno nuevo a una variable que guarda un string, pero el objeto como tal no lo puedo modificar, ¿ya? Porque no es mutable. Y también comentamos esto que vimos acá, con valor absoluto, que yo puedo tener una función, dos funciones que se llamen igual, eso se llama sobrecarga de método, reutilizo el nombre, pero los parámetros deben ser distintos. Y es útil para hacer una operación que es común para varios tipos de datos. Por ejemplo, el valor absoluto, porque puedo sacar valor absoluto en una variable entera y puedo sacarla también sobre una variable de tipo double. Entonces, como es la misma operación, pero con distinto método, lleva el mismo nombre de operación. En ambos casos se llama abs, de abreviación de valor absoluto. Pero son dos métodos diferentes porque en uno recibe double y en el otro recibe int. Y esto se llama sobrecarga de método y es una capacidad de Java que es muy utilizada y es muy es realmente buena. Bien, quedamos conectados por Discord. Cualquier duda que tengan, me la hacen llegar por ahí. Ha sido un gusto, que tengan una bonita mañana y nos vemos mañana. Que estén bien. Chao.